a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Guau, guau, guayo, guau, guau, guayo, guau, guau. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Me sale medio mexicano, debe ser las ganas que tengo de tener a una símil de Sheinbaum acá, en lugar de esta cosa que tenemos. Bueno, todavía reelaborando, ¿no? Y redefiniendo y reconceptualizando toda esa cosa histórica que pasó ayer y que tenemos que impedir que se deshaga. No, recién veía la tapa de Página 12, es increíble esas tapas, ¿no? Cristina puede salir al balcón. Esa es una tapa de diario de hoy. Cristina puede salir al balcón. Mirá qué bien, ¿no? Mirá, mirá lo libertarios que son, ¿no? Consideran que el balcón es parte de la casa. Bueno, falta mucho para que terminemos de elaborar, quiero decir, hay mucha tela para cortar sobre lo que pasó ayer, sobre todo no por lo que pasó ayer, no sobre las interpretaciones, las lecturas, todo eso lo que hicimos ayer, ya está. Lo que encaramos de acá en más es cómo podemos hacer colectivamente para que lo de ayer nos rinda, para que lo de ayer tenga un peso cotidiano en todas partes. Una de las cosas que estoy viendo, y ya pasamos al editorial, pero una de las cosas que estoy viendo cada vez más seguido, y que creo que es un buen ejemplo para darles de cómo podemos hacer para amplificar nuestra propia voz, he visto últimamente, cosa que no veía hasta esta semana, que cuando hay un móvil, hay pocos móviles en la calle, pero casi todos los canales tienen móvil. Hay pocos móviles en la calle donde a nosotros nos interesa, pero precisamente se trata de no de ir corriendo al micrófono de C5N, si quieren vayan, pero quiero decir que políticamente es mucho más útil que cuando veamos un móvil de otro canal, vayamos a dar testimonio, pongámonos incómodos, digamos lo que pensamos. Al canal 26, a 24, a TN, a todos, porque es un efecto político muy fuerte y de llegada muy próxima al espectador, que no es el que escucha esta radio, una voz disruptiva en esos medios hegemónicos. Y adivinen quiénes son los disruptivos para esos medios hegemónicos. Nosotros somos los que podemos irrumpir en esas transmisiones con nuestra propia interpretación de la historia, porque se trata de eso, no se trata de defender a Cristina, es nuestra interpretación de la historia. Bueno, dicho esto, los que tengan más consejos, más ideas, o los que tengan inquietudes, el teléfono es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, en realidad el título de página, que es Cristina puede salir al balcón, no es que sea un título ingenuo, en realidad es un título casi irónico porque responde a la pregunta también irónica que hizo en la mañana la propia Cristina: ¿puedo salir al balcón o no? Porque la terminan volviendo loca con si el balcón es parte de la casa, no sé, aparecieron hasta arquitectos en los canales estos chotos, opinando sobre la inmortalidad del cangrejo, porque discutir a esta altura del partido si un balcón forma parte de una casa o no forma parte de una casa es bizarro. Disfrazate de ANCAP antes de dar ese debate, ¿viste? Porque realmente, ¿qué estamos descubriendo? La pólvora. Ahora, la respuesta del tribunal fue afirmativa, que nadie
nadie le prohíbe el goce de disfrutar de cada uno de los rincones de la casa. ¿Ustedes experimentan goce cuando van al baño en su casa? ¿Ustedes experimentan goce cuando van al dormitorio a polillar? ¿O experimentan goce cuando van a la cocina a calentar el agua para el mate? Bueno, se supone que Cristina experimenta el goce de salir al balcón. Realmente, si no existieran, no habría que inventarlos. Entendemos, ¿no? Que si no existieran estos tipos, por favor, que a nadie se les ocurra inventarlos. Y cuando se extingan, que a nadie se les ocurra clonarlos. Eh, la respuesta de que no están en contra de ningún goce de Cristina y los espacios físicos del hábitat en el que ha sido confinada, vinieron acompañados también de una, es un poco bueno, un poco malo. Tiene que usar tobillera. Por supuesto que ya existe la agrupación Las Tobilleras con Cristina. Van a aparecer un montón de agrupaciones. Ya aparecieron las chicas que van por la calle con tobilleras, con moños, con muñecos, con flores. ¿Ustedes se imaginan lo que le puede afectar a una mina como Cristina? Porque lo hacen para humillarla. ¿Ustedes creen que Cristina está a la altura de humillarse porque ustedes le pongan una tobillera? Pero todavía no aprendieron nada, todavía no saben nada del personaje, ni se le aproximan al personaje. ¿Ustedes creen que se va a sentir humillada porque gente de ese tribunal, que hoy la escuchaba a Cintia García, digamos, a mí no me consta porque no tengo el documento donde eso consta. Ella, Cintia, sí decía que lo tenía, pero que en las primeras indicaciones para la marcha de ayer, no de Bullrich, sino el Tribunal Federal del Liverpool, que habían pedido la instalación de tanquetas y francotiradores, que después eso se desestimó, pero que consta en un papel que tiene, bueno, Cintia. Yo no lo termino de afirmar porque no tengo el papel, pero bueno, está en las redes y lo pueden buscar en La García. Si esto es así, están rematadamente locos. Están más locos que Milei. Y están desesperados porque saben que se mandaron el moco más grande de sus vidas y que tarde o temprano lo van a terminar pagando. Y lo que le hicieron a Cristina no se paga con un juicio político, se paga con la cárcel. Así que estén preparados, porque la verdad, cuando es empujada por millones de personas, como sucedió en Brasil y como va a suceder en la Argentina, Lula nunca estuvo solo. La campaña Lula Libre fue sostenida por millones de personas dentro de Brasil y fuera de Brasil, hasta que presionaron tanto que uno de los jueces, que hasta entonces, hasta ese momento no había abierto la boca, tuvo que admitir que el expediente por el que Lula estaba preso era una inmundicia. Acá estamos en una situación un poco más complicada, pero la presión nacional e internacional siempre, siempre ayuda. Si lo sabrán los organismos de derechos humanos, si lo sabrá las madres de Plaza de Mayo, si lo sabrán todos los organismos que en estas largas décadas millones de veces se encontraron. Fueron 12 años en los que fueron escuchados, en los que fueron protegidos, en los que la verdad histórica fue aceptada como tal, porque no pasó nada más que eso desde que Néstor Kirchner recuperó la ex ESMA para el pueblo argentino. Es que la voz de las víctimas fue tomada con seriedad y las pruebas que se conectaron a partir de aquel momento por tribunales que les dieron todas las garantías de proceso a los acusados, pusieron en marcha los juicios por lesa humanidad. Hay un montón de gente trabajando afuera de la Argentina para la campaña Lula Libre, y Lula va a venir, no sé si la semana que viene o la otra. Están discutiendo eso, y la va a visitar a Cristina, naturalmente, que es su colega, que es su compañera de proyecto regional. Creo que tenemos que empezar también a entender esta figura.
¿no? Quienes son compañeros de un proyecto regional, que probablemente ese proyecto regional no se constituya a la medida de cada uno de los proyectos nacionales y populares de cada país, pero que junta los grandes rasgos y que, si quieren que les diga una cosa, termina en un solo lugar, en los BRICS, que es donde tenemos que estar. Hoy Colombia se sumó a los BRICS y seguramente Petro va a tener un respaldo inesperado, imposible. Petro está al borde de un golpe de Estado. Y los medios colombianos lo están matando. Se confabulan la derecha y la izquierda en Colombia para que no haya democracia. Las guerrillas a las que Petro perteneció y después desandó porque se dio cuenta que ese camino solo conducía a más décadas de guerra civil. Pero las guerrillas por el lado de la izquierda están activas y la ultraderecha ha comenzado ¿a qué? A tejer esa alianza con las ultraizquierdas que tanto resultado les ha dado durante tantos años para desangrar a esta región. ¿Qué es lo que pasa con estos líderes de esta década que se diferencian tanto de los líderes de la década del 70? Que descartan la vía armada, descartan todavía que hay una salida democrática, todavía que se puede seguir probando. Y falta mucho para seguir probando, no estamos en un límite, ¿eh? Falta mucho para seguir probando cómo podemos hacer los pueblos latinoamericanos para que nuestras voces y para que nuestros votos, sobre todo nuestros votos, no nuestras voces, lo que nos importa en este caso son los votos, confluyan en una opción política que le dé una patada en el culo a los fascismos. Esta es la gran tarea de la hora en esta región. Por otro lado, hoy estaba leyendo un posteo de un camporista, pero me pareció que esa información la teníamos que tener, porque no está divulgada, y porque Cristina se come toda esa causa, naturalmente, porque de ella dependen enormes cosas, pero no es la única perjudicada por esta sentencia de este tribunal. Justamente por dar por cierta la mentira de que Cristina terció a favor de Lázaro Báez en las obras de Santa Cruz, cosa en la que no tenía nada que ver un presidente otorgando obras públicas ni en Santa Cruz, ni en el Chaco, ni en Salta, ni en ninguna parte. Nunca ningún presidente aprobó obras públicas para ninguna provincia. Esa es una de los delirios. Bueno, les digo esto y vamos a un video. Se entregó hoy en Comodoro Pi el jefe de vialidad de Santa Cruz, a quien por supuesto también condenaron. Tiene 80 años, se llama Néstor Periotti. Néstor Periotti. Néstor Periotti tiene 80 años. Por supuesto que tampoco cometió ningún delito, porque incluso dentro de Santa Cruz, este tipo era secretario de Vialidad de Santa Cruz, obviamente que sí tenía que ver con las licitaciones, pero las licitaciones de Lázaro Báez siempre eran las más baratas, los pliegos de Lázaro Báez siempre eran los más baratos. No sé cuál es el delito que puede haber cometido un hombre que ahora tiene 80 años por otorgar licitaciones a quien presentaba la oferta más económica. Que lo expliquen los del gobierno, o que lo explique el TOF 2, porque la verdad, para nosotros, o para el sentido común, ¿cuál es el delito de otorgar a la empresa que licita más barato una obra pública? Es un delito que, la verdad, bueno, se ve que se cubren ellos, porque siempre dan o no hacen licitaciones, o le dan la licitación al amigo más cercano, que presenta la más cara. Pero para terminar el editorial, yo quería que viéramos un video de Oscar Parrilli, que explica como un resumen Lerú, fácil, concreto, ¿por qué no hay que terminarla? ¿Por qué no hay que pararla? ¿Por qué el hecho de que salga al balcón? Ok, sale al balcón, pero
no es motivo para desconcentrar nada. Si puede hablar, ok, pero tampoco es motivo para desconcentrar nada, porque está presa y es inocente. Entonces, esta lucha se termina con Cristina libre, no con Cristina con tobillera o en el balcón. Lo escuchamos a Parrilli. Es inocente y Cristina tiene que estar libre. Primero, Cristina ya fue juzgada. Hubo una causa anterior con el juez Ercolini, que se declaró incompetente, que investigó todas las obras y dijo no había delito y Cristina es inocente. ¿Qué pasó? Llegó Macri al poder en el 2016. Entonces tenía que montar esto. Son todos chorros, se robaron un PBI, muy bien. ¿Qué es lo que hizo? Iguacel hizo la denuncia y empezó esa causa, esta, que la condenaron ahora en el 2016. Y te voy a dar dos argumentos. De Cunio Libarona. Cunio Libarona, ¿quién es? Es el ministro de Justicia de Milei, declarado antikirchnerista. ¿Qué es lo que dijo Cunio Libarona? Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. ¿Hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. La gente lo da por condenada. Y yo creo que jurídicamente... Bien, otro más te voy a decir, Rodolfo Barra. ¿Quién es Rodolfo Barra? Un abogado administrativista de los mejores del país. Ministro de Justicia de Menem y Procurador General de la Nación de Milei. Es decir, un reconocido antikirchnerista. ¿Qué dijo? No solo dijo, lo escribió y lo firmó y está en el expediente, que él había revisado toda la causa y no había encontrado ningún delito, ni había encontrado tampoco ninguna posible responsabilidad de Cristina Kirchner. ¿Qué pasó eso? Un grupo de funcionarios designados a dedo por Macri, que los llevaba al lago escondido, pagado por Mañeto a un fin de semana largo, lo designó a dedo, nunca tuvieron acuerdo del Senado, iban a jugar al pádel a Olivos con Macri, jugaban al fútbol en la Quinta Los Abrojos, había armado la mesa judicial con este Pepín Rodríguez Simón que se profugó 3 años a Uruguay. Esos son los que condenaron a Cristina. Esos son los que condenaron a Cristina. Por eso, esto no termina. Esto solamente termina con Cristina libre. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ¿cómo les va? Tuvimos un accidente en el medio, que es que a mí se me No, rompió tuvimos la no, silla. Tuvimos no, Russo. Bueno, No pluralices. sí, yo porque quiero que me acompañás en todo, pero se ve que no. Este, se me rompió la silla, me fui a la mierda. Menos mal que no pasó en vivo, menos mal que no pasó en vivo. Pero ¿qué me dice este? ¿Será porque estás gorda? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Me predispone mal para el programa. Bueno, contá la Estamos maravilla que... escuchando Vuelvo al Sur de Roberto Goyeneche, Qué lindo. inolvidable, el polaco, acompañándonos siempre en cada momento de nuestra vida. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ay, otra vez nos encuentran hablando. Ven, cuando voy al estudio no podemos pelearnos. Así Que es. un ingrediente de este podría. programa. Se podría también, se podría. Pero no Bueno, importa. a ver, la guerra en el cercano oriente se está poniendo calentita, ¿eh? Efectivamente, está durísimo y siempre frente a fenómenos de este tipo me parece, darle un anclaje como corresponde. Hay que advertir que la guerra siempre es el resultado de una derrota, ¿no? Una derrota colectiva y una dificultad para resolver, aunque suene ingenuo de mi parte, los problemas de otra forma. Yo pensé mucho para ser claro con respecto a algo bastante complejo en términos puntuales, hacerme una especie de autorreportaje. Entonces voy a contestar 10 preguntas, Sandra Russo. A ver qué ¿Cuándo sale. empezó esta guerra entre Irán e Israel? ¿No? Y uno, para ser concreto respecto a esa pregunta, esto empezó en 1981. Hasta entre el 78 y el 81, desde la revolución islámica de Khomeini hasta el 81 aproximadamente, Israel e Irán fueron aliados. Y Irán dependió fuertemente de las armas entregadas por Israel en su guerra contra Irak. Una guerra terrible en la cual murieron 1 millón de personas. Repito, esta guerra empezó cuando finalizó el enfrentamiento entre Irán e Irak. No sé si vos te acordás, Sandra, que por esa época, un poquito posterior, hubo un contrabando de armas de la Argentina, cuyo destino fueron los Balcanes y también Irán. Claro, ¿cómo no me voy a acordar si después viene un bombazo? Exactamente. Y eso tiene que ver básicamente con ciertas triangulaciones que hizo Israel y el caso del famoso de Irán-Contras, Claro. donde Estados Unidos financiaba los Contras con armas enviadas a Irán, vía Israel también. En esa Eso época todavía había periodismo, todavía había Perfecto. medios que denunciaban cosas importantes. Así es. Muy bien. Eso, eso es muy importante aclararlo, porque después de eso empezó el conflicto cuando ya
Israel e Irán dejaron de ser aliados, por lo menos contra Saddam Hussein, que fue previo a la guerra del Golfo, digo. A quien Porque eso Estados fue la guerra, Unidos asesinó de una manera bestial. efectivamente, y sus socios locales, ¿no? Entonces, primer tema. Segundo tema vinculado a esto, que está permanentemente en los medios concentrados, que esta guerra, esta etapa de la guerra, es el resultado de que la República Islámica tiene una bomba atómica, que es similar a lo que hicieron con Saddam Hussein con... Pero no está chequeado, no está confirmado. No, no la Eso es lo que tiene. dice No, Estados sí, está Unidos. chequeado y no la tiene. No tiene bomba atómica. Entonces no la Es tiene. falso. Es igual que lo de Irak. Es igual que lo de Sí. Irak. Lo que sí tiene son plantas de energía nuclear pacífica que hipotéticamente podrían. Bueno, sí, pero también También Argentina podría. podría. Sí, También también, Argentina podría. también Y que podríamos. tiene Sí. capacidad tecnológica y tiene plantas de energía No nuclear les des idea, no les des idea. de uso pacífico, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional de la Evaluación, la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que dirige un argentino, Grossi, Sí. si no me equivoco, Rafael de nombre, ha sido cómplice de Estados Unidos, sobre todo, y de Israel, para poner énfasis en la posibilidad cercana de que pueda tenerla, ¿no? Entonces, una semana antes de los bombardeos de Israel, Grossi anunció junto con otros, bueno, no la tiene, pero puede tenerlo rápido. Tiene uranio enriquecido al 77%, o al 60%, y necesita tenerlo al 80% para ya poder tener una bomba nuclear. Con lo cual, en realidad es funcional, como muchos otros organismos internacionales, como lo ha sido, por ejemplo, la OEA. Darle a la OEA la potestad para decir si hubo fraude o no en Bolivia es lo mismo que darle a la Organización Internacional de Evaluación Energética Atómica si en realidad Irán tiene tiene la bomba o no. Tercero, Así que sí, claro, así que sí. sí, en realidad peor, no dijo que sí, dijo que no, pero está muy cerca de tenerla. O sea, Pero yo digo, a la luz de las cosas que han pasado, por qué no hay un cuestionamiento general a estos procedimientos preventivos? Y siempre son una excusa para porque depende de que lo declarar una... financia, Sandra. Depende de que lo financie y son empleados, en este caso empleados de Estados Unidos. Clarísimo. De hecho, Irán lo denunció hoy ante el organismo de las Naciones Unidas por haber facilitado un criterio o un aval a Netanyahu para esto que está sucediendo. Sigo. ¿Por qué se plantea esta guerra? Y esto es muy importante. Si no se entiende esto, probablemente no se entiende nada. ¿Por qué se plantea esto en términos de supervivencia para Irán y para Israel, para ambos? Para Irán, porque había desarrollado una guerra proxy contra Israel desde el año de los 80 hasta acá, a través de interpósitos actores. Es decir, ¿cuáles eran los actores? Hezbollah, una organización chiita en el Líbano, armada por Irán; Hamas, una organización sunita en Gaza; una organización estatal, léase el Estado sirio en Siria; y un semiestado, luego de una guerra civil en Yemen, que está partido en dos, y una parte en el oeste de Yemen, dirigida por los chiitas, o por parientes de chiitas que se llaman hutíes. Ese fue el modelo de guerra desarrollado tanto por Israel como por Irán durante 40 años. Se tiraban cohetes, pero a través, no directamente entre Israel e Irán, sino que Israel se tiraba cohetes a Hamas, a Hezbollah, a Assad en el Golán, a los hutíes, etc. Qué manía de tirarse Bueno, cosas, Dios mío. esto se dio en llamar el eje de la resistencia. El eje de la resistencia son estos actores que yo acabo de decirte, dos de ellos son estatales, eran ¿Resistencia a qué? a Israel.
Ya estaban enfrentados del todo. Hace 40 años existe el eje de la resistencia y dentro del mundo palestino esto supuso un enfrentamiento interno entre la OLP, que no es parte del eje de la resistencia, sino quiere, digamos, que no es parte del eje de la resistencia, y los palestinos como Hamas, que sí son integrantes de ese eje de la resistencia. Ahora, Y si uno mira Netanyahu apoyó al eje de la resistencia. apoyó a Hamas como apoyó a Irán en la guerra con Irak, también acabo de Claro. contar, digamos. Claro. Esto es típico, lo ha hecho Estados Unidos con los talibanes, financiar al monstruo que después, en todo caso, o a el enemigo del enemigo, que después se termina siendo tu enemigo. El eje de resistencia, objetivamente, en los últimos meses, en términos militares, ha sido muy debilitado. ¿eh? La limpieza étnica y el genocidio en Gaza destrozaron a Hamas, aunque todavía tiene unos 50 rehenes, pero el territorio de la Franja de Gaza está destruido, con peligro de muertes por inanición de cientos de miles de personas. En Hezbollah han matado a su jefe, a toda la comandancia, con bombardeos en el sur del Líbano. Hubo, esto es muy importante en el Líbano, un cambio de gobierno, y quienes asumieron el gobierno en el Líbano ya no aceptan que Hezbollah, sea un actor armado. Siria ha sido derrotado el socio de Irán, que era Assad, y ha asumido un ex terrorista de Al-Qaeda, hoy amigo de Estados Unidos, que pactó y pacta y tiene un acuerdo también con Rusia. El eje de la resistencia está muy, muy debilitado. Tiene todavía un Irán, por supuesto, y los hutíes en el sur de Yemen. Pero ¿por qué esto es importante? Porque en realidad Israel aprovecha esta debilidad en este momento y le suma otro elemento que se ve hoy en los diarios que nadie entiende nada, que es Trump. ¿Qué pasa con Trump? Trump prometió a su electorado que no se iba a meter más en guerras y que iba a solucionar todas las otras guerras en 5 minutos, la de Ucrania, yo no voy a participar, no voy a gastar más plata en guerras lejos, no, etcétera, etcétera. Qué tipo tan consecuente. Sí, y hoy dijo que, bueno, en las próximas 2 semanas a lo mejor me meta en la guerra. Pero ¿qué pasa ahí? Pero me mete en la guerra es matar al líder religioso de Irán. No, ¿Ya no? No, eso es Netanyahu. Porque, ¿qué pasa? Hay sobre todo una planta de uranio, donde se enriquece uranio en las montañas, en Fadov, en Irán, que está a 60 metros de profundidad. Y no hay ninguna bomba israelí que pueda destrozar eso. Solamente Estados Unidos tiene un avión y bombas que pueden penetrar a 100 metros de profundidad sobre una montaña. Entonces Israel le está pidiendo a Trump que venga con el famoso avión triangular que se llama B-2, un avión muy grande que transporta bombas de 16 toneladas que son convencionales. Y acá viene otro elemento que muy pocos conocen, obviamente, que es información de inteligencia que está si alguien busca sobre todo lo encuentra, pero muy pocos están manejando, y es que Netanyahu extorsionó a Trump. Le dijo, ¿lo hacen ustedes o lo hago yo? Y Trump le dijo, pero vos no tenés el arma para hacer eso. No tengo el arma convencional para hacer eso, pero tengo el arma atómica. Y ahí viene la causa. Pero si Trump acepta, Estados Unidos es un actor, un jugador más en la guerra de Medio Oriente. Pero por supuesto que siempre fue, de hecho, gran parte Bueno, pero una cosa es apoyar y otra cosa es meterse militarmente a tirar bombas en Irán. A ver, si vos me preguntás a mí qué es lo que creo que va a suceder, es que por supuesto que Irán se va a meter, que Estados Unidos se va a meter. No me cabe la menor duda. Es que ya está metido, está disimulando. Pero es lo que estoy diciendo, metido está. La pregunta es si enojes conmigo, Jorge. No, la pregunta es si bombardea o no esa planta de uranio en las montañas. Eso es. Y en estos días, ayer dijo que sí, después dijo que no, hoy dijo de acá quizás las próximas semanas tomo la decisión, etcétera, etcétera. Evidentemente ahí hay un acuerdo
entre Sí, yo Netanyahu leí y Trump. pero que Netanyahu estaba rayado porque había dado 2 semanas, que quería que resolviera más rápido este tema. Yo sinceramente no me atrevería a creerles a estos jugadores de póker Es parte de mafiosos. la narrativa. Exactamente, que juegan a un policía bueno, que es Trump, que dice que todavía se va a tomar tiempo para ver si hay negociaciones que puedan llegar a un acuerdo, y el malo, que sigue bombardeando hasta el día de hoy. Y ahí hay otro tema también, ¿no? Que es que eh, la cúpula de acero de Israel funciona en un Más o 80-90%. menos. Ahora, No, es una pregunta que te hago. ¿La población de sí. Israel no está viviendo por primera vez una sensación de temor? Yo te voy a contestar lo que yo creo. A Israel es un ver. país en guerra desde 1948 y tienen la mayoría refugios atómicos. ¿Quiénes no tienen refugios atómicos? Los árabes musulmanes. Exactamente, que son el 20% de la población de Israel. De hecho, la mitad de los muertos que se han producido en Israel son de árabes, musulmanes, etcétera. Cosa que es un problema también para Irán, porque vos tiras un fierro en Israel, cae en una aldea como cayó en una aldea árabe, que son el 100% árabes musulmanes, y mata musulmanes. Es un Entonces, fracaso. claro, Para Irán es bueno, un fracaso. es un problema que de este proceso de guerra a distancia, no son países limítrofes, son Claro. enfrentamientos, en el caso de Irán, mayoritariamente a través de misiles, con una cúpula que funciona en un porcentaje y no es completa, digamos. Y si la pregunta tuya me parece, Sandra, que es importante, es, ¿están apoyando a Netanyahu? Y yo te digo sí. Y yo te digo sí. Trump. En esto, de hecho, esto es muy importante Ah, entenderlo. la población de La Israel, me población de Israel decís. apoya a Netanyahu, sí. Más ahora que logró sacar de foco el tema Gaza. Bueno, es que mientras tanto están haciendo una carnicería. Yo veo todos los días lo Exactamente. que están pasando y Te realmente a mí me leo parece un desvío de la atención de una exactamente un manera infernal. aprovechamiento de la situación. Te leo lo que dijo el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Israel, Yair Golán. Un país sensato no se dedica a luchar contra civiles, no mata bebés por diversión y no se fija como objetivo expulsar a su población. No estoy hablando de Khomeini, ni Jamenei. Estoy hablando de Yair Golán, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas, el máximo jefe militar de Israel, hoy diputado, integrante de un país que se llama Fuerza Política Primero, un Un país partido. partido, ¿sí? Que acaba de decir eso hace 2 días, referido a Gaza. Es decir, en el tema Gaza hay discusiones. Incluso hay una cosa interesante que muchos, muy pocos saben, es que cuando Milei estuvo en Israel, manifestantes israelíes pro-palestinos con banderas palestinas lo agredieron intentaron agredirlo a Milei, y hubo está el video, búsquenlo en las redes sociales, es muy impresionante, porque los culatas de Milei empiezan a pelearse con estos manifestantes que dicen Free Palestine, ¿no? Que le Ujú. dicen a Milei cuando baja de un auto en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, ¿no? Que es una cosa que por supuesto acá no se comentó porque obviamente Pasémoslo la no, semana y que viene. pone sobre la mesa de que hay israelíes que están contra el genocidio, y que además que Milei fue repudiado incluso por estos mismos actores dentro de la universidad. Voy a otra pregunta. Rusia y China. Esta pregunta es clave, ¿no? Voy a romper un poco con el sentido común. ¿Cómo estoy con los tiempos? Uf, ya tendría que terminar. Voy a terminar con esta y mañana la sigo. Termino con Dale. esta porque tenía otras 5 preguntas. No, ¿Por qué mañana, el lunes sería. el lunes? Vamos a ver si el lunes lo que hay de A otro ver si tema. va, a ver qué vale el lunes. Sí. Sí. No, lo que quiere decir es, ¿por qué, sobre todo Rusia, que tiene bases militares muy cerca de Israel, en Siria, Putin hoy charló con Xi Jinping por teléfono sobre este tema y mantuvieron una posición neutral, ¿no? Llamando a la desescalada, ¿eh? En el caso de Putin, en una conferencia de ayer,
en San Petersburgo dijo algo muy importante. Hay que garantizar que Irán tenga derecho a la energía nuclear pacífica y la seguridad del Estado de Israel. Está bien. Es una posición que Sí, al eje de la resistencia le indigna mucho porque el eje de la resistencia considera que Israel no tiene que existir, porque eso es tierra sagrada musulmana. Sí, bueno. Pero esto es parte de la guerra. Si no se entiende esto, no se entiende nada. ¿Por qué tiene legitimidad Netanyahu? Porque Jamenei dice que Israel no tiene que existir y no lo reconoce. Entonces empodera a todos dentro de Israel para decir, bueno, si vos me decís que yo no tengo que existir y querés tener una bomba atómica, entonces yo me voy a ocupar de vos. Esta es la narrativa que funciona. Claro. ¿No? Entonces, dentro, por supuesto, los palestinos criteriosos que vienen peleando desde 1940 por un derecho al Estado palestino, que es la OLP, que es Al-Fatah, etcétera, no tienen nada que ver con esta lógica brutal, y además han sido víctimas porque han sido asesinados por Hamás en Gaza y en Cisjordania en muchas oportunidades. Sintetizando, ¿qué va a pasar? Soy muy pesimista. Y está demostrado sobre todo en la posición de Rusia y China de que dicen, bueno, siéntense a negociar. Putin se ofreció como mediador porque tiene buena relación con ambos, pero no creo que le den mucha bola. Veremos cómo continúan estos días esta tragedia terrible. Ahora, si esto perdón, ya estamos estirando, pero si esto se extiende, si se prolonga, si estalla, hay muchas posibilidades de que se salga del escenario de Medio Oriente, ¿o no? Yo no creo, no. Esta es la última guerra del viejo orden mundial y la primera guerra del nuevo orden mundial es Ucrania. No, yo creo que está encapsulado ahí y todos se hacen los boludos. Los países árabes en realidad están contentos con el debilitamiento de Irán, que vieron al chiismo como su enemigo durante mucho tiempo. Los objetivos de Israel y Netanyahu no son solamente el tema de nuclear, sino que haya una implosión dentro de Irán y que haya una especie de golpe de Estado o de término de la teocracia iraní, a partir de que hay mucha oposición dentro de Irán, sobre todo de los sectores de izquierda. Paradójicamente, el MEK, una organización político-militar que tiene sede afuera, que fueron muy perseguidos por los ayatolas, los sunitas, 10 millones que viven, entre los 90 que viven en Irán, y hay una situación muy complicada interna, económica, etcétera, pero sobre todo vinculadas al hecho, recién ahora están debilitando el tema de la cosa para las mujeres. Durante muchos años fueron asesinadas mujeres por sacarse el velo. Es una situación interna complicada, que más allá de eso no merece de ninguna manera el bombardeo, por supuesto, de Israel. Pero digo, no es fácil el tema y me parece que va a estar encapsulado regionalmente. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Felicidades.
necesitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el Frente de Todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Saverio el Cruel. El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 somos radio. Toma aire. Aquí volvimos y ya estamos listos para la columna de Lucía García Dickinson. Hola Lu, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bueno, hoy traje un tema que tangencialmente, bueno, nos permite pensar un poco en lo que estuvo pasando, ¿no? Que tiene que ver con la actuación del Poder Judicial en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Porque el Poder Judicial es uno solo, claro, ¿no? Con sus matices, por supuesto, con sus cuestiones y sus jueces responsables y probos, y sus jueces, no sé si responsables, pero bueno, que no... de los que no estamos orgullosas ni orgullosos, ¿no? Corruptos, sí. Corruptos, sí, ¿por qué no? Corruptos, que aceptan dádivas, ¿no? Que son parte del lawfare, parte sustantiva del lawfare, ¿no? Y entonces, bueno, salió en estos días el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del año, o sea, que contabiliza las sentencias hasta el diciembre del 2024. De allí se desprende que 1.195 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 332 sentencias desde el 2006 que se anulan las leyes, ¿no? De obediencia debida y punto final. 196 personas fueron absueltas y 33 están prófugas.
De las 613 personas detenidas, el 81% permanece en arresto domiciliario. ¿Sí? Y me imagino que sin ninguna restricción, porque van al supermercado, arman fiestas de cumpleaños. Luciana Bertoia hizo el otro día un recorrido, ¿no?, de todo lo que las libertades que tienen asociadas a estas prisiones domiciliarias y los permisos, las habilitaciones, ¿no?, incluidas vacaciones, por ejemplo, para un represor que se pudo ir a Bariloche, otro que cambió el domicilio cuando decidió que quería cambiarlo, caminatas. Hay uno que va a buscar las ofertas de los supermercados. Está autorizado para salir los días que Carrefour hace liquidación, los días que otra cadena, y también incorporó una verdulería en su recorrido. Están los que de repente se acuerdan que tienen que cuidar a familiares, los que van a misa, no una sino 2 veces por semana, los que no se pueden comprar un tensiómetro y tienen que salir todo el tiempo a tomarse la presión. Ah, mira vos. ¿No? Digo, múltiples estrategias que la justicia alegremente habilita, y bueno, y de repente nos hemos encontrado en más de una oportunidad con un represor que sabemos que está con domiciliaria circulando por la calle. No todos tienen tobillera, cosa que sería útil en estos casos porque no tienen custodia policial en las puertas de sus casas. Solamente el 20% de los represores que están con prisión domiciliaria tienen tobillera. Entonces, digo, se estaba discutiendo si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podía o no salir al balcón en el contexto donde las domiciliarias tienen toda esta laxitud, ¿no? Respecto de esto conversamos con Mercedes Soiza Reilly. Ella fue fiscal en la causa ESMA unificada, en la del Circuito Represivo Base Naval de Mar del Plata y en Automotores Orletti. Hoy trabaja en la acusación en los crímenes, en los juicios por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Tiene un amplio recorrido en materia de lesa humanidad desde el lugar de la Fiscalía, ¿no?, que es la que investiga y la que impulsa las condenas. Y le consultamos sobre esto, ¿no?, sobre la situación del cumplimiento de penas de los condenados por crímenes de lesa humanidad y en particular por el régimen de prisión domiciliaria. Esto nos decía. En Argentina, la situación actual del cumplimiento de las penas por crímenes de lesa humanidad se caracteriza por una mayoría de condenas cumplidas en prisión domiciliaria, bajo regímenes bastante laxos, que van desde caminatas autorizadas, ejercicios físicos, autorizaciones para festejos, presentaciones de libros. Aquellos que han cometido los crímenes más aberrantes, graves violaciones a los derechos humanos, y justamente la gran mayoría condenados a prisión perpetua gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica reportes periódicos que destacan la elevada proporción del uso de este beneficio. Hay que aclarar que tampoco todos tienen más de 70 años, sí, la gran mayoría, pero hay algunos que no, que son más jóvenes, igualmente gozan de este beneficio. Y además tienen redes sociales, usan redes sociales, se comunican, tienen, por ejemplo, Cavallo tiene una computadora que le autorizaron a que la pueda tener, y los de la unidad 34, los que están detenidos en la unidad penitenciaria número 34, tienen una cuenta de Twitter, de X ahora diríamos, que se llama Muertos Vivos U34, desde la cual, entre otras cosas, amenazaron a la periodista Luciana Bertoia en su momento porque reveló la trama detrás de las reuniones con los diputados, ¿no? Entonces, digo, este es el contexto de lo que estamos discutiendo, de cómo se implementan las penas en delitos de lesa humanidad, que sabemos que tienen otra gravedad. Y que las condenas son condenas... las condenas son a prisión perpetua. Sí, claro. No todas firmes, porque también hay que decir que la Corte actuó muy rapidito para validar lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia y la Cámara de Casación en la causa Vialidad. 46 días tardó en fallar la Corte para no decir nada y validar lo que se había actuado previamente, ¿no?, sin revisar ninguna de las irregularidades que Cristina y sus abogados denuncian en las 2 instancias anteriores. Es un fallo en tiempo absolutamente récord. Nunca la Corte tardó tan poco.
el promedio de tiempo que le lleva a la Corte, digamos, confirmar una sentencia de lesa humanidad cuando llega una apelación es de 5 años y 4 meses. Eso sí es un tema jurídico, esto fue un tema político, claramente. Claramente. Bueno, pero se supone que la Corte está ahí para juzgar y para tener un rol desde lo jurídico, para opinar desde lo jurídico. Pero sabemos que no, y por eso merecen un juicio político. Exactamente. Respecto de esto también le preguntamos a Mercedes Soisa Reilly qué pasa con esta actuación de la Corte, ¿no? ¿Cómo es posible que en unos casos tan lento y en otros casos tan rápido? Y esto nos decía. La actuación de la Corte Suprema en causas por crímenes de lesa humanidad se caracteriza por demoras excesivas que conspiran contra el principio de justicia. Esto lo hemos manifestado en diferentes escritos. En numerosos casos, la resolución de los recursos extraordinarios puede demorar hasta 6 años. Esa lentitud no solo priva a las víctimas y a la sociedad de una reparación definitiva, sino que alimenta la llamada impunidad biológica, permitiendo que muchos represores mueran sin una condena confirmada. A pesar de tratarse de delitos imprescriptibles, las dilaciones de la Corte Suprema terminan por erosionar la efectividad del juzgamiento, obstaculizando el mandato constitucional e internacional que tiene nuestro país en sancionar estos crímenes con la mayor celeridad y firmeza requeridas. Bueno, esto, ¿no? Otra arbitrariedad. Muy buena nota, Lu, porque realmente de nuevo tenemos ante nuestros ojos la famosa doble vara, ¿no? Sí, y con una impunidad abierta, ¿no? Porque mira, justamente veía que en redes sociales Carlos Manfroni, que es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, decía que mientras en los medios se discute si pulsera sí o no, semanalmente un militar de 80 años o más muere en la cárcel sin condena solo por serlo. Digo, ahí también están planteando una discusión, primero que es mentira, porque como vimos los números, la mayoría de los represores que están condenados están con arresto domiciliario. De esos, unos muy poquitos están con tobillera. Y además, bueno, con toda la laxitud que describíamos recién. Pero además, no están condenados por ser militares, están condenados porque cometieron crímenes de lesa humanidad recontra reprobados, porque si hay algo que le da fortaleza al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en nuestro país, es que se cumple con todas las garantías constitucionales y las garantías de los pactos internacionales, jueces naturales, la legislación vigente, delitos probados, con testigos, derecho a la defensa, hasta el beneficio de la prisión domiciliaria. Entonces, sí, por supuesto, no estamos diciendo nada nuevo, es la doble vara, es el rol político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero me parece que refrescar algunos datos nos puede brindar argumentos frente a... bueno, a esto que estamos confrontando, que es el que se diga cualquier cosa sin ningún tipo de sustento, solo por la fuerza del lawfare, ¿no? De esa articulación entre medios, justicia y poder político para ir orientando la realidad en un sentido. Creo que es escandaloso. He visto hasta columnistas en los canales hegemónicos, La Nación Más, TN, diciendo, bueno, la verdad que la causa es desprolija, ¿no? Es que es tan desprolija que se ha colado también en esos canales. Exactamente. No encuentran un constitucionalista que les diga está bien condenada. Ni uno no solo. Lo pueden disimular, no lo pueden disimular. El otro día, mira, llegó un grupo de periodistas que integró una búsqueda laboral que era de columnista de judiciales para TN. Yo decía, bueno, pobre, ¿no? ¿Quién se ofrece a ser incinerado de esa manera? Siempre hay alguien muy desesperado. Puede ser, pero te digo que escuché comentarios con mucha sensatez, porque bueno, la causa es absolutamente irregular de principio a fin, y bueno, la dignidad de Cristina Fernández de Kirchner de estos días, la manifestación enorme y maravillosa. Esos efectos especiales de la voz que salía de la Rosada.
Bueno, impresionante, ¿no? Yo digo la actualización de los métodos de la resistencia peronista, porque es como en su momento las grabaciones que venían en cinta abierta, no es que yo lo viví, me lo contaron, de Perón desde España, ¿no? Sí. Bueno, ahora con más tecnología, más recursos para sostener la comunicación con el pueblo, ¿no? Y la construcción política de la esperanza que tanta falta nos hace. Así que eso, tener presente que este es el horizonte del Poder Judicial en nuestro país, que es cierto, es también la justicia federal la que ha condenado los crímenes de lesa humanidad, pero con la legitimidad que gana en ese sentido, después arbitrariamente actúa persiguiendo a la mayor dirigente política de nuestro país y proscribiéndola, ¿no? Y era la justicia federal previa a Macri. El gran corruptor de la justicia federal ha sido Mauricio Macri. Exactamente, porque además ves en los índices de la propia Procuraduría cómo desciende la cantidad de sentencias a partir del 2015 y la cantidad de condenados. Empezaron a haber muchas más absoluciones. Así que sí, claramente esto es así. Bueno, muy, muy piola el informe, porque tenemos más clara la diferencia entre los que han cometido delitos de lesa humanidad y esta mujer a la que no se le ha probado absolutamente nada, pero a la que autorizan para gozar de su balcón. Y nosotros también vamos a gozar de su balcón, seguramente. Totalmente, a full. Cuando vayamos a Gracias, Lu. Gracias, un abrazo. Luciana. Gracias, Lucía. Un abrazo grande y nosotros vamos a tanda, música y ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma.
Los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. No pares, te digo, seguime bailando, móveme tu pelo, tómame la mano, pégate a mi cuerpo, que juntos la noche es más linda. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí estamos. Ahí estamos, y yo estaba con el humo, perdón, soy una pecadora. No, estás perdonada, es tiempo de humo. Estábamos escuchando. Sí. Estábamos escuchando en este momento un tema de Las Berenjenas, así se llama la banda, Las Berenjenas, y el título Volemos. Muy bien, bueno, ahora vamos a hacer un peloteo que ya te digo sobre qué es. Bueno, lo pasaron en la vuelta completa, pero lo vamos a volver a pasar porque vieron que ayer se entregaron los premios Gardel. Entre otras cosas, quiero decir que los grandes ganadores fueron mis admirados Catriel y Paco Amoroso, que Jorge no entiende cómo yo puedo ser fanática de Catriel y Paco Amoroso, pero lo soy. Me encantan. Bueno, se ganaron todo, y lo bien que hacen, porque realmente para mí son geniales. Pero hubo otros premios. Lali después se prendió, como no sé si escucharon el programa de la vuelta completa, al discurso de Teresa. Teresa habló primero y esto es lo que decía. Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte. Digo no a la descalificación permanente de las sociedades de gestión colectiva que cuidan y defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y las creadoras y los intérpretes y las intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Y si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón, quiero dedicárselo muy especialmente
a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí estaba, ¿no? Ayer pasaron este mismo segmento en Duro de Domar, un programa al que volvió Guillermo Moreno, el mismo Guillermo Moreno que estuvo en la casa de Cristina, ¿no? Que ahora está reconciliado, que esta es la mejor Cristina que vio, que todo el peronismo unido, todo muy lindo. Pero todo el peronismo unido significa, Moreno, que no hay que descalificar a la compañera. Porque si pasan esto en un programa como Duro de Domar, que tiene mucha audiencia que no es del palo, que haya un representante del peronismo, ahora supuestamente unido, y que reaccione a lo que acabamos de escuchar diciendo basta de lloriquear, estos lloriqueos no sirven para nada, agrega muy poco, sirve muy poco. Si va a seguir boicoteando y va a seguir jodiendo al compañero o a la compañera, además de haber dicho una sarta de cosas homofóbicas, ¿no? Vamos a tener que revisar un montón de cosas, porque hay que encontrar los puntos de consenso. Evidentemente, bajo ningún punto de vista, burlarse, descalificar a alguien como Teresa Parodi en un programa de televisión a esta altura es en contra del peronismo, no es a favor. Así que pasemos en limpio a los que están hablando por televisión y ya sabemos que no sabemos del bien para quién juegan. Para la unidad, este tipo no está jugando. Jorge, sobre lo que dijo Teresa. No, simplemente que a mí siempre me llama la atención los tipos que ridiculizan a aquellos que no se defienden, ¿no? O que no. Se hacen los machos siempre con. Sí, los machos de salón, sí. Así es. No, bueno, y eso, a mí eso, en el barrio me enseñaron que eso no se hace, ¿no? Que está mal. Y bueno, creo que no se puede hacer, no solamente por un tema político, como bien vos decías, sino no se puede hacer por un tema de dignidad personal. Te convertís en un salame atómico, un tipo que ridiculiza la sensibilidad de otro. Qué cosa más admirable que una mujer como Teresa, sensible ante la indignidad que supone la prisión de una compañera. Esa sensibilidad la vamos a ridiculizar. Bueno, estamos mal, ¿no? Estamos mal, por eso advierto, porque ahora, digamos, estamos todos bajo un baño del peronismo unido, que me parece correctísimo, pero ese peronismo unido no puede tener exponentes como este tipo, que le pasan el audio, o mejor dicho, la imagen, tal como se la pasamos. Por eso decidimos pasarlo, para desagraviar a Teresa, porque mucha más gente ve Duro de Domar que los que escuchan por ahí este programa. A lo mejor estoy equivocada, no lo sé, pero no hay que dejar pasar estas cosas, de los propios tampoco, que se encolumnen, que se cuadren. Querido, cuádrate, porque no estamos en un movimiento homofóbico. Discutí tus posiciones con los compañeros, pero esto de ridiculizar a Teresa Parodi en un programa de televisión es contrarrevolucionario, querido. Bueno, me harté de este estilo machista y completamente confuso de peronismo, me harté. Vamos a un tema musical que es el de Teresa Parodi y por el que ganó el premio a la mejor canción folclórica. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiene un sueño, tiene un hijo. Ahí estaba. Ahí estamos volviendo. ¿Cómo se llama el tema? Escuchamos el tema de Teresa Parodi, al cual hacías referencia, Sandra, antes de escucharlo, que se llama Siempre a la misma hora, con un poquito de rap ahí en el medio. Muy interesante, voy a escucharlo un poco más. Y con esto presentamos a... ¿vos te despedís? Claro, no voy a escuchar a Lucas y a Cecilia y a todos los que están ahora ahí, viene el ya placer para de que tengan escucharnos. cámara. Chau, Ahora chau. viene el placer de escucharnos mientras cocinás. Así es, chau, chau. Chau, chau. Hola, Lucas Maida. Hola Sandra Russo, buenas noches, un abrazo Jorge ahí. Bueno, estamos entrando de lleno a la columna de territorios. Le contamos a nuestros oyentes que en la noche de hoy estamos con Cecilia Viciano. Ella es directora del programa Mujeres Integradas. Esto es un programa de una fundación, de una ONG sin fines de lucro que se llama Tiempo de Actuar. Son de San Martín, algo que tengo que decir en la columna de territorios y a veces en la vorágine me olvido, quizás lo comento. ¿Qué territorios son? Son de San Martín, están cerca de la Carcova y de otros barrios aledaños que tienen trabajo. Así que, Ceci, te digo muy buenas noches. Hola Lucas, buenas noches Sandra, para todos. Bienvenida. Muchas gracias por estar conectada esta noche. El gusto es nuestro, compañera Cecilia. Como siempre tratamos acá en la columna de territorio, nos interesa conocer en voz tuya, en voz de una de las protagonistas, acerca de este proyecto. ¿Cómo nace Mujeres Integradas? ¿Qué es? Mujeres Integradas, bueno, es un programa de la Fundación Tiempo de Actuar, surge de trabajar en territorio, en todo el área Reconquista, que está en José León Suárez de San Martín, hace ya más de 10 años que acompañamos a personas, ¿no?, que viven en una situación de pobreza estructural, y los proyectos para consumo problemático no estaban orientados a lo que es un acompañamiento integral y multidisciplinario para mujeres. A partir de ahí es donde pensamos en este programa, Mujeres Integradas. Acompañamos a mujeres mayores de 18 años que están atravesando un consumo problemático de sustancias y además, bueno, todo lo que esto también conlleva, situaciones de violencia de género,
algunas cuestiones, digo, de restituciones de derecho, todo lo que hace al acompañamiento integral. Bien. Contanos, Ceci, sé que tienen varias sedes en San Martín, algo me habías dicho hoy en el lado B de la columna, ¿no? Cuando estamos preparando, pero estaría bueno que conozca el pueblo de San Martín y aledaños, dónde se encuentran físicamente. Bueno, la primera sede que ya hace desde el 2019 que estamos en San Martín, estamos de la Plaza de San Martín a 3 cuadras, y a partir de ahí, bueno, empezamos a ver la necesidad de también hacer incidencia territorial en todo el área Reconquista de Carcova, básicamente para restituir el derecho a la accesibilidad, ¿no? Que las chicas que tienen que salir del barrio, tomar el tren, caminar, es desde ahí donde hace muy poquitito, desde febrero, abrimos una sede en José León Suárez, que, bueno, ya estamos trabajando. Bien, bien, buenísimo, Cecilia. Contanos, si podemos ahí saber, chusmear un poco acerca de este abordaje integral, multidisciplinario que vos decís, qué acciones, qué trabajos pueden hacer las compañeras que conocen mujeres integradas, que se suman y que además de salir del consumo problemático, mejorar la calidad de vida en ese aspecto, ¿ante qué se encuentran? ¿Qué actividades? Bien, bueno, primero contarles que recibimos mujeres, en su gran mayoría, que vienen derivadas de otros efectores, ya sea efectores de salud, de hospitales, servicios consumos locales. problemáticos, ¿con qué tipo de sustancias, por ejemplo, en la mayoría? Sustancias, todas, digo, desde pastillas. Legales y ilegales. Legales y ilegales, exactamente, consumo de alcohol, y también abordamos a las violencias de género también como otro consumo, ¿no? Sin mediar sustancia, que tiene que ver con la dependencia y lo tóxico, los vínculos tóxicos. Así que el abordaje es completamente integral. Y lo que hacemos es, cuando recibimos a una de las mujeres, lo primero que se hace es, bueno, una escucha activa, empezar a un poco detectar de qué derecho se cayó o cuáles nunca tuvo, como derecho, no sé, el DNI, que se pueda hacer controles médicos, acceso a la justicia, terminalidad educativa, situación habitacional, todo lo que hace ¿no? a una vida, digamos, integral. Desde la salud, educación, formación laboral, de oficios. Bien, bien, bien. Queda clara la propuesta de mujeres integradas. Además, ¿están trabajando algún tipo de otro proyecto con la ONG que vos sos parte, verdad? Con Tiempo de Actuar. Tiempo de Actuar, sí. Tenemos un programa que se llama Cricket Sin Fronteras, que trabajamos ¿Cricket? Con... Sí, es un deporte... sí, que se pudo trabajar hace muchos años, que acompañamos a chicos también de Carcova, que con el deporte como una excusa, digamos, de inclusión social, ¿no? Que el pibe pueda acercarse y, bueno, lo que tiene el cricket es que es un programa inclusivo para todas las edades, para hombres, mujeres, y bueno, es una forma también de convocarlos a una vida deportiva y el trabajo también en equipo. Buenísimo. Mirá qué bueno, qué innovador, no había escuchado nunca acerca del deporte del cricket, que lo estén trabajando, así que mirá que acá pasamos por proyectos todas las semanas y lo del cricket no había sonado, suena muy interesante. Cecilia, ¿querés contarnos también para las compañeras de San Martín o barrios cercanos cómo se pueden contactar con ustedes desde la dirección de sus sedes o los medios de redes, los medios virtuales? Bueno, pueden ingresar a través del Instagram, que es @mujeresintegradasadicciones, o también a través del mail, que es el info@mujeresintegradas.org. Ahí va, buscamos entonces en las redes Mujeres Integradas y rápidamente va a aparecer el link para contactarse. Y desde el formato físico, si querés recordarnos las sedes. Bien, bueno, estamos en San Martín, en Lincoln 4065, y la sede de Suárez, en Luro 2368. Habitualmente sugerimos que se contacten previamente para poder esperarlas, asignar un turno para poder recibirlas y darles la escucha que se merece todo el acompañamiento. Tal cual.
Ceci, antes de despedirte, en este momento complejo, ¿verdad?, que vive el país, que con mucha crisis, me imagino que todo lo que tiene que ver con consumo problemático, violencia de género, se incrementa. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué refuerzo están teniendo que desde lo cotidiano, digo, para conocer un poquito cómo es cuesta arriba también en este momento estos temas, ¿no? Sí, bueno, por supuesto no estamos ajenos a la situación económica. Nosotros estamos conveniados con Cedronar, que es quien nos permite a través del subsidio poder, bueno, tener el espacio físico, tener todo un equipo profesional. Este proyecto, por supuesto que no lo hago yo sola, somos todo un equipo de profesionales asistiendo, y lo que tratamos es de, bueno, no bajar o hacer hincapié en la calidad de la atención, ¿no?, con lo que implica este acompañamiento, y entonces también acompañamos y compartimos el desayuno, el almuerzo y todo lo que se pueda aportar, ¿no?, desde la ropa, la mercadería, poder también hacer el puente con los inspectores de salud, por ejemplo, también que implica un acompañamiento en cuanto a los turnos, o que puedan hacerlo lo más rápido posible la atención. Así que desde ahí tratamos, como te digo, sobre todo acompañarlas en el uno a uno, ¿no? Saber que cuentan con nosotros también con las cuestiones burocráticas y con la situación actual que se está viviendo, poniendo todas las estrategias para poder acompañar, porque son en algunos casos situaciones extremas, ¿no?, de pobreza, y también de falta, digamos, de capitales sociales para poder gestionar algunas cuestiones que son más sencillas para nosotros, y para ellas se complementan más porque no tienen o un celular o acceso a Wi-Fi, o a veces no saben cómo llegar a algún efector, o podemos cargar la tarjeta para que puedan viajar. Así que estamos a la orden del día de lo que necesitan para poder acompañarlas. Cuánta solidaridad, cuánto trabajo, ¿verdad? Sandra, ibas a decir algo, perdón. No, que tenemos que ir redondeando. Perfecto, entonces te queremos mandar un abrazo enorme, Cecilia, abrazo a todas las compañeras de Mujeres Integradas. Gracias a ustedes, Cecilia. que tengan buenas noches. Buenas noches, Sandra, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com, y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar, y construí el medio que te defiende. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM 530. La patria no se vende, la patria se defiende. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Este es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá
tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, bueno, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad que, pero lo que pasa es que es lo que viene haciendo. Ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Aquí estamos esperándolo a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy cambiamos iniciamos un ciclo. Exacto, bueno, el ciclo que iniciamos hoy se titula Pensando el Proyecto Nacional. Ajá, qué interesante. Más que necesario, creo. Bueno, la idea obviamente no es ser un oráculo para la respuesta, sino dar, aunque sea, algunos indicios de cómo pensar este tema, ¿no? Sobre el cual venimos charlando de distintas maneras, pero bueno, le vamos a entrar de lleno en este ciclo. Así que espero que dale. Bueno, para entrar en la discusión me parece importante aportar una primera distinción, que es sobre la cual vamos a trabajar hoy, que es la distinción entre lo político, la política y las políticas. Es una distinción que tomo de un querido amigo, Enrique del Percio, y que él dice que, bueno, la confusión de estos tres niveles entorpece muchas veces la comprensión de la realidad y la división entre los tres sin comprender su especificidad entorpece la acción transformadora, ¿no? Es decir, que tiene no tener claridad al respecto es un problema y espero poder mostrarlo. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? Bueno, primero, ¿qué son las políticas? Bueno, cuando hablamos de las políticas, estamos hablando de el modo de atender las demandas concretas, las urgencias, las necesidades de una sociedad, ¿no? Las políticas pueden ser las políticas educativas, las políticas sanitarias, las políticas de comunicación, las políticas de vivienda, todo el amplio campo, digamos, de la acción del Estado, diríamos, ¿no? Del ejercicio del gobierno. Bueno, todo ese amplio campo abarca el campo de las políticas. En las políticas se supone que hay un abordaje a una problemática. Exacto. Y tiene una característica específica que es que tiene una impronta muy técnica, ¿no? Claro. Con el riesgo, esta impronta técnica, ¿qué es lo que aporta la técnica o el conocimiento experto? Bueno, por supuesto, las características que asume un problema, cómo abordarlo, la historia que ha tenido, ¿no? Las políticas en torno a tal cuestión, etcétera. El riesgo que tiene esta impronta técnica es el riesgo de la tecnocracia, ¿no? Creer que el problema es, en definitiva, técnico y no político. O sea, tapar la dimensión política de todo problema. ¿No? Vieron que cada cierto tiempo aparecen gurúes que dicen, bueno, no, el problema de esto es la política, saquémoslo del medio, acá hay cuestiones técnicas que resolver, ¿no? Como si fueran cosas que pueden separarse, ¿no? Las políticas tienen una dimensión técnica indudable, y cuanto mejores seamos en la técnica de cada una de estas áreas, mejor, pero no reemplaza la política, ¿no? La política en el sentido de que hay un criterio político de decisión detrás de cada una de las políticas. ¿Me explico?
Sí, por supuesto, y cada decisión técnica también está orientada por una política. Tal cual. Bien, entonces tenemos este primer plano que es el plano de las políticas. Que suele tener esta relación compleja con lo político en el sentido de que se le niega muchas veces, ¿no?, el carácter político. Sobre todo para quienes las ejecutan, suelen creer que lo que hacen no es política y quienes en cambio se oponen o las sufren, bueno, tienden a ver la dimensión política de las políticas, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esta primera caracterización. ¿Qué es la política sin ese? Bueno, la política es lo que habitualmente entendemos como la política, ¿no? Es el modo de ejercer el poder público, es el ámbito, es lo visible, es el ámbito, si ustedes quieren, institucionalizado del poder, es lo que entendemos habitualmente como la política, ¿no? Acá, ¿cuál sería el riesgo de una acepción de la política desprovista de su relación con lo político o con las políticas? Bueno, reducir la política a mero pragmatismo, ¿no? Es decir, cuando la política es un mero juego de poder y una vez que tenés el poder no sabés qué políticas llevarías adelante, ¿no? Y te falta además, en muchos casos, la relación con lo político, que vamos a ver que es el ámbito del fundamento, ¿no?, de todo esto. Pero la política entonces sería básicamente lo que solemos entender como la política, ¿no?, el plano de la pelea por el poder y el modo de ejercer el poder público institucionalizado, ¿no? ¿Y qué es entonces el tercer nivel, el de lo político? Bueno, este es quizá el más difícil de explicar, pero me parece fundamental para lo que vamos a entrar a ver en este ciclo, porque en lo político es el ámbito en el cual se fundamenta la política. Si ustedes quieren, es el ámbito en el cual se establecen las reglas de juego de una sociedad. Y apunto a esto porque vamos a ver que en buena medida lo que está sucediendo es un cambio de reglas de juego de lo político. Mientras nosotros hablamos muchas veces del lenguaje de la política, institucionalizada por las reglas de juego de la democracia o de la postdictadura, llamémosle así, lo que está en discusión en este momento es lo político. Es decir, por eso hablamos de un poder fáctico, ¿no? Cuando hablamos de un poder fáctico estamos hablando de un poder que se está desenvolviendo rompiendo las reglas de la política tal cual se establecieron en un momento dado de la historia. Entonces, la cuestión en este momento, lo que está en juego es lo político. Es el ámbito en el que se establecen las pautas de conducta, las reglas, tanto las reglas explícitas como las implícitas. Porque parte de lo político, por supuesto, son las reglas, las leyes, ¿no?, la Constitución. Eso es parte de lo político, funda lo político, desde un punto de vista explícito. Pero lo explícito no agota lo político. También está la dimensión de lo implícito. Por ejemplo, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo que se puede hacer o no se puede hacer. Todo eso, en un momento dado, constituye lo político. Es más invisible que la política, que suele llevarse todas las cámaras, ¿no? Es decir, prendemos la televisión, prendemos la radio y escuchamos a la política hablando. Pero el fundamento de lo político, que es más invisible, es donde se forja el sentido común. Claro. Entonces, la primera tesis que voy a plantear para iniciar este ciclo es que creo que en nuestros ciclos de gobierno nos centramos fuertemente en las políticas, que tiene que ver con la gestión, con la necesidad de llegar, ¿no?, de generar cambios del ámbito de la gestión. En cierto sentido, abarcamos en el análisis la política, pero nos olvidamos de lo político y aceptamos las reglas de juego tal cual estaban dadas desde el alfonsinismo en adelante. Milei y los libertarios y el neoliberalismo, incluso siendo un poco más amplios, han construido o han dado la batalla en lo político. Y en lo político todo poder es fáctico, porque es el ámbito, si ustedes quieren, instituyente, donde se están estableciendo las reglas del juego. Y ellos dieron una batalla en el sentido común, y nos disputaron los modos de hacer política desde el descrédito de la política, si ustedes quieren. Impugnan la política. Claro, pero desde un plano político también, que es el plano de lo político. Obviamente, no se puede impugnar la política sin ser eso un hecho político. Exactamente. Entonces, el riesgo que corremos a veces, yo veo en algunas denuncias hacia este poder fáctico, es caer en una especie de alfonsinismo tardío, perdón por la expresión, ¿no? No, por mí no hay ningún problema. Apelamos a una especie de garantismo constitucional, de leyes, que la verdad es que todo poder es fáctico, todo poder es fáctico. Es decir, en un momento dado se establecen determinadas reglas institucionales que constituyen la política, pero esas reglas están sometidas al juego de poder más de fondo que se da en el plano de lo político. Entonces, en ese plano de lo político, y acá es la invitación, quiero recorrer este ciclo, ya no hay que pensar solamente en términos de la política, sino del poder. Creo que para pensar en proyectos nacionales tenemos que empezar o volver a hablar de construcción de poder.
que no es solo poder electoral, que no es solo poder gubernamental, que no es solo No, si es poder popular mejor. ¿Eh? Si es popular mejor. Bueno, claro, es que es una dimensión que hemos en cierto sentido relegado. Ellos, desde otra matriz, por supuesto, que no es una matriz de carácter popular, pero apelan permanentemente a factores de poder que no son exclusivamente los institucionales. Bien, es decir, el Congreso, las leyes, son puntos que pueden utilizar, son herramientas o lugares que los pueden usar cuando les sirve, cuando no les sirve no los usan, los puentean, es lo que hemos visto recurrentemente, ¿no? Entonces la pregunta es si no es preciso revisar ese fundamento del poder, es un poquito anterior. Y en ese sentido, les propongo pensar, para una construcción de poder, para el tiempo por venir, en 5 factores de poder que se desenvuelven en un solo caso en el plano de la política y en 4 casos no. Ajá. ¿Cuáles son esos 5 factores de poder? Bueno, el primero tiene que ver con nuestra base social natural para un proyecto nacional y popular, que son las clases trabajadoras, en su amplio sentido, ¿no? Y ahí tenemos el poder que emana de las organizaciones de los trabajadores. Es elemental, pero muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? Entonces hay un factor de poder ahí a considerar, que es el poder de los trabajadores organizados, tanto en su expresión sindical como en su expresión territorial, que es fundamentalmente lo que expresan los movimientos sociales y populares, ¿no? El primer factor de poder a incorporar en la discusión de lo político es el poder de los trabajadores organizados. Segundo elemento, segundo factor de poder, es el poder que emana del grado de legitimidad que tienen nuestras ideas en la sociedad. Ese grado de legitimidad es el que luego se expresa en términos de poder electoral y eventualmente poder gubernamental o poder legislativo, ¿no? Es decir, aquellos que emanan del grado de legitimidad que tienen nuestras ideas en la sociedad. Ahí tenemos el segundo factor de poder, que ese sí tiene una expresión bastante directa en la política, ¿no? Pero fíjense que es uno. El tercer factor de poder son las estructuras de la sociedad civil que pueden servirnos de aliadas en su totalidad o en parte de ella. Un caso paradigmático, por supuesto, es el poder eclesial. Vos mencionabas hace un rato a las expresiones del padre Paco. Bueno, evidentemente hay sectores de la iglesia que forman parte objetivamente del movimiento nacional, esto es indudable, pero también hay que ver otras estructuras de la sociedad civil, ¿no? Clubes deportivos, centros culturales, partidos que se desenvuelven en ese plano con fundaciones, institutos, cámaras empresariales, y todo el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que tienen un ejercicio del poder, que no es la política, ¿no? Esto lo vemos muy claro, es decir, un club de fútbol muchas veces termina siendo un plano de ejercicio del poder, ¿no? Sobre todo los grandes clubes, pero también a nivel municipal o a nivel más regional. Entonces ahí tenemos un tercer factor de poder. El cuarto factor de poder es el poder que emana del ejercicio cultural, mediático e intelectual, que lo defino como la capacidad de incidir en el flujo de ideas y valores de una sociedad. Que sería, si ustedes quieren, el terreno de la batalla cultural. Y ahí nos desenvolvemos periodistas, intelectuales, artistas, es decir, todas las personas que trabajamos con símbolos y palabras, somos parte de este cuarto factor de poder. Que fíjense, no estamos encorsetados en la política, de hecho nos movemos más bien por fuera de la política, pero somos un factor de poder, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de incidir en el flujo de ideas y valores de una sociedad. Entonces ese es el cuarto poder que creo que hay que considerar. Y el quinto poder, o el quinto factor de poder, es el poder de liderazgo, que se asocia a alguno de los otros 4, porque tiene una característica particular. Es un poder que es personal, que es intransferible, asociado al carisma de una persona. Esa es una característica del poder de liderazgo, ¿no? Uno lo sabe, tanto a nivel político, es decir, aquella persona que tiene un carisma personal no lo transfiere, ¿no? Esto se suele decir, no le traspasa los votos, etcétera. Pero también sucede con un dirigente sindical que tiene un liderazgo social y que asociado a su liderazgo, a su persona, a su carisma, a su historia, o incluso un referente periodístico o un referente intelectual. Sí, hay un poder de liderazgo que es específico, que emana de los otros 4, pero no se reduce a ello, ¿no? Que tiene una característica particular. Estos son, creo, los 5 factores de poder que es preciso empezar a tomar en consideración, porque la batalla que se nos está planteando ya no es una batalla meramente electoral, no es una batalla meramente legislativa, no es una batalla meramente por un plan de gobierno o un ajuste.
Lo que está en discusión acá es algo más profundo y tiene que ver con lo político. Tiene que ver con cuáles van a ser las reglas de juego que van a regular nuestra vida en sociedad. Creo que en este plano de la discusión es en la cual nos metió esta nueva fase del neoliberalismo en la que estamos, y creo que es preciso empezar a entender que tenemos que dar la batalla en todos estos frentes de un modo articulado. Porque en todos estamos, no es que no estamos en todos, pero no tenemos muchas veces estrategia, no tenemos articulación, y como la política suele ser el ámbito de la conducción y se reduce a la reflexión sobre lo electoral, lo institucional, lo legislativo, las demás áreas quedan en una suerte de espontaneísmo, ¿no? Carente de estrategia, carente de organización, carente de conducción. Entonces creo que en esta nueva etapa que se nos abre, para empezar a pensar, como decía Perón, en términos de movimiento y no de partido, el movimiento tiene que empezar a tomar en cuenta esta amplitud de lo político, y creo que ahí, bueno, debe ser donde empieza a tomar forma el proyecto nacional. Bueno, entusiasmadísimos con el nuevo ciclo. Bueno, me alegro. Un beso, Santiago, hasta el jueves Chau, que viene. Chau, chau. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, llegamos al último ratito de los mensajes, que se nos acortó un poquito. Héctor primerea siempre, ¿eh? El primer mensaje que tengo todos los días es el de Héctor. Muy bien por primerear, Héctor. Buenas noches, Sandra. Logramos poder comunicacional llenando las paredes de la patria con millones de carteles diarios que digan simplemente Cristina Libre, promoviendo el poder popular en la comunicación popular. Bueno, está ligado con la columna de... el nuevo ciclo de Santiago, hasta que liberen a la lideresa. Abrazo, Héctor. Sí, es como lucha y vuelve, ¿no? Pero tiene que durar menos tiempo. Tenemos que hacer una estrategia que dure poquito, no 18 años. Otro, Sandra querida, ese balcón debe estar con un vidrio blindado. Es una cuestión de su seguridad, que ese balcón esté protegido. No me parece muy loco lo que dice este mensaje. Yo lo tomaría en cuenta. Lo tomaría en cuenta porque estamos entre locos y entre criminales. Y ya tuvimos una mala experiencia. Y creo que además todo el mundo que está abajo de ese balcón entendería perfectamente la utilidad de vidrios de seguridad. Me parece que la tenemos que proteger a Cristina, que hay que hacer ese pedido. Porque hay mucho llamado a la muerte en este país y la quieren presa o muerta, y presa les acaba de ocasionar un gran dolor de cabeza que no terminó, recién empieza. Entonces me parece muy atinado este consejo, que no tiene autor el llamado, pero bueno, vamos a considerarlo, y también quiero saber qué opinan ustedes sobre esa posibilidad. Pero creo que hay que cuidar la vida de Cristina en este momento, porque no estamos en cualquier circunstancia, estamos rodeados de criminales. Así que bueno. Hola, Sandra, quiero saber de tu perro. Ay, mi amor. Nunca se lo oye. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? ¿Grande, pequeño, mediano? Un gran abrazo a vos, a Jorge, al padre de la Serna, Angélica de San Cristóbal. Se me murió mi perrito, no lo quise compartir con ustedes porque fue muy doloroso para mí, pero se llamaba Huguito. Eran Raquelita y Huguito, que vinieron a los 45 días desde Jujuy, que me los regaló Milagrosala. Y Raquelita murió el año pasado y Huguito hace unos meses. Así que bueno, si en algún momento me han visto tristona o no se lo escucha por eso, pero bueno. Son duelos que uno hace, ¿no? 17, 18 años acompañándome. Es una especie de santo para mí, Huguito. El comandante Huguito, además. Comandante Huguito, porque era en honor al comandante, al otro, al venezolano. A mí siempre me gustó mucho Chávez, les confieso, siempre.
Querida Sandra, el amor no vence al odio. Que me dejen de joder con ese folclore. Esta gente es deleznable, una vergüenza la justicia. En ningún lugar del mundo existen estos triunviratos macabros, pero ella tiene ese poder de convertir una desgracia en una fiesta. Esto lo vimos ayer, despertó la mística del peronismo. El 17 de junio tenemos que declararlo el Día de la Dignidad. Adriana de Villa Devoto. Lo que pasa es que la frase esta que produjo tanta controversia del amor vence al odio, que en un determinado momento parecíamos todos hippies boludos repitiendo el amor vence al odio, el amor vence al odio, y están estos con los tanques, con la metralleta, con la guillotina, con las bolsas mortuorias. Sí, uno se siente un boludo, pero no estaba dicho en ese sentido. Yo creo que hay que revisitar esa frase para otorgarle el sentido verdadero que tiene. El amor vence al odio aplicó ayer, cuando nos querían ver vencidos, quebrados, a ella arrastrándose por el piso, lloriqueando porque le iban a arruinar los tobillos con la tobillera, cuando prepararon la escena para que todos sintiéramos que nos quedábamos sin liderazgo. Tomá de acá. El amor vence al odio. Ayer el amor venció al odio. Con esa voz que parecía que salía de la Rosada, con esa voz templada que nos llamaba a la organización, con ese sentimiento que reprodujo todo el mundo y que todos sentimos que es verdad porque lo hemos vivido, porque lo sabemos, porque lo vivimos y lo sentimos en el cuerpo, que cuando nos juntamos, no importa si nos conocemos o no nos conocemos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz, porque el sentimiento predominante ahí es el amor. No el amor romántico, no el amor estúpido. El amor es sabio, compañeros. Por amor se hacen cosas grandiosas. Los héroes de la historia, ¿por qué se creen que se han movido? ¿Por ambición? ¿Por narcisismo? No, el narcisismo no llega hasta ahí. Cuando se da la vida por la patria, se la da por amor, no se la da por odio, ni por egoísmo, ni por narcisismo. Tenemos que entender la frase, el amor vence al odio, desde ese punto de vista. Esto no tiene que ver con que no los detestemos, con que no estemos planeando estrategias para vencerlos, con que no digamos que son una flor de hijos de puta, con que no guardemos los sentimientos más o que no tengamos bajos instintos nosotros también y ganas de sacárnoslos de encima de la manera que sea. Eso por supuesto que existe, pero el amor vence al odio significa que aún creyéndonos derrotados hay algo que nos salva, y es ese amor por la patria que nos hace volver a juntarnos y no darnos por vencidos. Entonces revisitemos esa frase. Te propongo, Angélica de San Cristóbal, que revisitemos esa frase pensando, ¿qué pasó ayer? Ayer el amor venció al odio. Ayer para el poder fascista y el poder mafioso de Comodoro Pi era un día de gloria, el primer día en cana de Cristina, y mira en qué se convirtió. ¿Y por qué te crees que se convirtió en lo que se convirtió? ¿Por especulación? ¿Por interés? No, por amor a lo que expresa Cristina, que por supuesto también es autovaloración, porque es un amor que viene desde la autovaloración. Nosotros nos sentimos amor o empatía o no sé, sentimientos positivos y ganas de ayudar a alguien que vemos, por ejemplo, en una manifestación cuando gasean a alguien. No vamos ahí a ayudarlo y nos guardamos el odio por la cana que anda colocada y gaseando a viejos con andadores. Son merecedores del odio más profundo. No, nosotros no somos seres carentes de odio. Lo tenemos, en tanto seres humanos lo tenemos, pero somos más trabajados, somos menos primitivos, somos más civilizados que estos fascistas. Sabemos distinguir que el odio, que con el odio se hacen cosas también, se hace organización política también, que tenemos que ser eficaces con los bajos instintos, no salir a exhibir nuestro odio como hacen ellos, como hace el Gordo Dan, como hacen
María Julio Oliván, como hacen Cristina Pérez, bueno, todos los que comunican odio permanentemente. Esos son imbéciles, que juntan audiencias odiantes y de la única manera que se pueden expresar es a través de escenas que reflejan el odio. Pero si les pedís que se cohesionen por amor a algo, y va a tener que ser por amor al dólar, porque para otra cosa no están, no tienen otro músculo, bueno, Sandra, ¿qué hay de Milagro Sala, cuyo caso tuvo intervención de los organismos internacionales y aún sigue presa? No solo sigue presa, sino creo que está internada y con un gran bajón. No lo puedo asegurar. Ayer el doctor Rashid iba a encontrarse con Milagro cuando fue atropellado por una moto. Está bien, avisó que está convaleciente, que tiene una fractura, que está bien, pero bueno, les voy a averiguar. Pero lo de Milagro ya no tiene reparación, se ha inmolado Milagro, o mejor dicho, la hemos inmolado como sociedad. Y no hemos respondido, no hemos estado a la altura de lo que necesitaba Milagro. Tenemos que tener remordimiento por todos y todas, los encumbrados también, cada uno preocupado por su problema. Pero bueno, vaya un milagro, vaya un milagro para Milagro, ojalá vaya un milagro para Milagro. Bueno, siempre escuchándoles y vuelvo a emocionarme al escuchar a Teresa Parodi, nuestra Tere, y esta declaración a Cristina, después Lali, después el premio a Catriel y Paco Amoroso. Los amo, me encantan en el sentido literal, coincido, Sandra, no nos entienden, jaja, claro que no nos entienden. No sé cómo estaría yo si no fuera por Catriel y Paco Amoroso en estas circunstancias. Bueno, vamos a agradecer a Victoria Nardone la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, Pablo Casasola por el streaming, viene El Refugio con Osvaldo Quiroga, así que quédense en la 530 y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Vaya a saber qué pasa hasta el lunes, pero el amor vence al odio, seguro, eso no quita que seamos capaces de arremeter contra el enemigo, para nada, pero siempre por amor a la patria. Chao, hasta el lunes. Corazón me llena con ese sabor, me revuelves como una ensaladita, le tiras ese zumo por encima, ay qué rica. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a AM530somosradio.com.